El 2 de octubre de 1968, en la Ciudad de México, ocurrió uno de los sucesos más trágicos e inhumanos que se han vivido en este país. Lo que era una manifestación pacífica se convirtió en una violenta masacre. Los principales responsables de este genocidio fueron cometidos por el ejército mexicano y el grupo paramilitar Batallón Olimpia, quienes a la vez fueron encubiertos por el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Rojo Amanecer es una película mexicana del género dramático abordando temas políticos e históricos, siguiendo aparentemente una ficción sucedida entre el 2 y el 3 de octubre del año mencionado, en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, en la Ciudad de México. Una película llena de injusticias, abuso de poder, suspenso por doquier y un trágico final. Por eso hoy en este canal te voy a resumir toda la película de Rojo Amanecer, pero te advierto, el contenido de este video puede ser que no te guste por los temas que vamos a abordar, así que velos bajo tu propia responsabilidad. Como hombres, ¿sabes qué va a pasar? A tu madre y a tus hermanos. Todos estamos corriendo el riesgo. Tú también te la vas a jugar. La película inicia con Don Roque empezando el día. Observa frente a su ventana lo que sería la Plaza de las Tres Culturas, ya que esta familia vivía en un departamento de un edificio que se encontraba frente a dicho lugar. Arranca una hoja del almanaque y se puede apreciar la fecha de este evento, 2 de octubre de 1968. Antes de que todos los integrantes de esta familia se sentaran a almorzar, Don Roque toma un café mientras mira la televisión. A él se unen dos de sus nietos mayores quienes escuchan las noticias diarias. Parte de las notas más importantes del noticiero son sobre los 10 días restantes para la fiesta inaugural de las Olimpiadas que se llevarán a cabo en México, iniciando el 12 de octubre y finalizando el 27 de ese mes. Cabe mencionar que fue la primera vez que los Juegos Olímpicos se celebraban en un país latinoamericano e hispanohablante. La siguiente nota tocaba el tema de la aprehensión de 4 supuestos terroristas quienes aparentemente estaban ligados a los atentados del plantel educativo de esta capital. En el comedor con toda la familia reunida comienzan un debate en el que Jorge y Sergio son atacados por su aspecto al tener el pelo largo. Aunque al principio todos lo toman como un juego, a quien sí parece molestarle es a Don Roque, ya que reiteradas veces insulta de manera agresiva a sus nietos. Quizás por el respeto o porque a estos hermanos los tiene sin cuidados, no caen en la provocación. Independientemente a esto, la discusión va escalando poco a poco, ya que los ideales del abuelo y de Humberto no son parecidos en nada a los ideales que estos dos chicos defienden firmemente. Humberto le dice a sus hijos que dejen de estar de revoltosos, ya que en su trabajo hay rumores en que el gobierno planea darles un escarmiento, haciendo énfasis que con el gobierno no se juega. Para que vayamos entendiendo un poquitito más esta historia, los voy a ir poniendo en contexto poco a poco. Los motivos por los cuales Humberto tiene información acerca del conflicto que hay entre el gobierno y el movimiento estudiantil es porque él trabaja como funcionario del Departamento del Distrito Federal, el gobierno local de la Ciudad de México. En dicho departamento se rumoraba o en dado caso se filtraba información acerca de las repercusiones que este enfrentamiento ocasionaría. Jorge le dice a su padre que los burócratas de su oficina también se unieron a la lucha, a lo que su padre le aclara que no fue así, que dichos burócratas manifestaron en desagravio a la bandera, ya que el movimiento estudiantil hizo una bandera roja y negra en el Zócalo de la Ciudad de México el 27 de agosto del 68. La manifestación que Humberto menciona se conoció como mitin de desagravio y se llevó a cabo al día siguiente, el 28 de agosto. El Departamento del Distrito Federal organizó una ceremonia en el Zócalo para arriar la bandera roja y negra e izar la bandera nacional nuevamente. Esta familia se encontraba dividida completamente, ya que a los padres de esta familia les preocupa el bienestar de sus hijos, mientras que estos dos chicos tienen como prioridad la lucha estudiantil, defender sus ideales y defender lo que ellos creen correcto. A lo que su padre les recalca que solo son aficionados ignorantes que no saben de política, porque las personas que sí sabían del tema decían que el movimiento lo estaban organizando algunos grupos del gobierno mismo para perjudicar a los candidatos presidenciales de esa época. Y al parecer todos estaban cayendo en el juego sin siquiera saber todo lo que había detrás. Jorge le responde a su padre que ellos solo están en lucha de sus demandas, que el resto realmente no les importa. Pues tiene que importar. Al ver que la discusión no llegaría a nada, Humberto decide finalizar la plática tomando sus cosas para ir al trabajo y de paso llevar a sus otros dos hijos a la escuela. Después de esto, Alicia habla a solas con Jorge y Sergio para hacerlos entrar en razón sobre los peligros que hay en el enfrentamiento que tanto defienden, y para que entiendan que su padre Humberto no se molesta con ellos y no es que no acepte la manera de ser de sus hijos, sino que le preocupa que les pueda pasar algo. Jorge le dice a su madre que ellos no son los culpables de que las cosas llegaran
llevaran a tal extremo, sino que los responsables son el gobierno mismo. A lo que Alicia dice que no puede creer que todo haya empezado por culpa de un grupo de pandilleros. Sergio afirma los hechos y que por esa misma razón el gobierno mandó granaderos al lugar donde aplicaron el uso de la fuerza bruta. Mencionan las manifestaciones de protesta y la manifestación silenciosa que se dieron tras estos eventos. Yo no entiendo nada. Pero ahora vamos por partes, tomando de partida cómo fue que inició todo lo que desencadenó la tragedia del 2 de octubre. El 22 de julio de 1968, en la Plaza de la Ciudadela, en el centro histórico de la Ciudad de México, se llevó a cabo un partido de fútbol americano callejero entre estudiantes de la Vocacional 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional, el IPN, contra la preparatoria Isaac Ochoa Terena incorporado al UNAM. Lo que parecía ser solo un juego terminó en una pelea donde los alumnos de la preparatoria Ochoa Terena fueron los más afectados, ya que los alumnos de las vocacionales 2 y 5 los apedrearon y causaron daños al plantel por este acto vandálico. Pero la cosa no terminaba ahí. El martes 23 de julio, estudiantes de las preparatorias 2, 4 y 6 de la Universidad Nacional Autónoma de México irrumpen en las instalaciones de la vocacional 2, también la apedrean y golpean a los estudiantes de ese plantel en represalia al ataque a la preparatoria Isaac Ochoa Terena. Pero lejos de que el conflicto cesara, se convierte en un problema mayúsculo. Al enfrentamiento acuden los grupos de porros, haciendo presencia a sus líderes Sergio Mario Romero Ramírez, de apodo El Fish, por parte del UNAM, y Santiago Alfonso Torres Saavedra, alias El Johnny, por parte del IPN. A esto se refería Alicia al mencionar que todo inició por un grupo de pandilleros, ya que diversos testimonios constataron que estos integrantes de las pandillas, los Ciudadela del IPN y los Arañas del UNAM, operaban delictivamente en la zona, asaltando, robando, golpeando, y por testigos fueron identificados como no estudiantes. La pelea se salió de control a tal grado de que los enfrentamientos se extendieron a la avenida Bucareli, la calle Versalles, Tres Guerras, Abraham González y Lucerna. Sergio comenta acerca de los granaderos que tomaron parte de este evento, ya que debido a la trifulca y después de permanecer expectantes a la pelea, el 19 Batallón del Cuerpo de Granaderos de la Policía de la Ciudad de México toman cartas en el asunto. Acuden al lugar y cuando los involucrados del IPN se marchaban a su escuela, los elementos policíacos los provocan, según testimonios, y los incitan, iniciando ahora un nuevo enfrentamiento entre estudiantes del Instituto Politécnico Nacional contra la policía, quienes los persiguen hasta el plantel de la Vocacional 5, donde sin ninguna orden judicial ingresan a las instalaciones y ahí dentro hacen uso excesivo de la fuerza, lanzando gas lacrimógeno, golpeando y deteniendo estudiantes y profesores, y de paso destruyendo mobiliario de esta institución educativa. La madre de estos chicos menciona que después de eso iniciaron las marchas de protesta y la marcha silenciosa, ya que como consecuencia por parte de la brutalidad policíaca a estudiantes y profesores del IPN, compañeros suyos de otras vocacionales y escuelas superiores, por la indignación de tal atropello, iniciaron movilizaciones de protesta, entre las que destacó más la manifestación pacífica de protesta y desobediencia civil, que se llevó a cabo el 13 de septiembre de 1968 en la Ciudad de México. Fue convocada por el Consejo Nacional de Huelga y formó parte del movimiento estudiantil de ese año. Dicho movimiento, y conocido como el Movimiento Estudiantil de 1968, fue un movimiento social en el que se involucraron estudiantes, profesores, intelectuales, amas de casa, obreros y profesionistas. La asistencia de numerosas personas que se involucraron demostró que el movimiento no era solo un grupo de revoltosos, sino que era una pelea, pero aparte pacífica, que realmente pedía hacer valer los derechos humanos en afecto a las injusticias que los profesores y alumnos habían vivido, ya que a esas alturas se dieron a conocer numerosos casos de estudiantes y profesores tanto desaparecidos como privados de la libertad. Esta marcha se caracterizó por ser silenciosa, como lo dice el nombre. Lo que destacó y simbolizó este movimiento fue que de las más de 250,000 personas, la mayoría de los jóvenes utilizaron cinta adhesiva en la boca para evitar mencionar palabras de manera escandalosa, quienes con sus pancartas pedían diálogo público. Se menciona el pliego petitorio, que fue un documento de 6 puntos que se presentó al gobierno de Gustavo Díaz el 8 de agosto de 1968. Las demandas de estos 6 puntos fueron las siguientes: libertad de presos políticos, destitución de los generales Luis Cueto Ramírez, Raúl Mendiola, así como del teniente coronel Armando Frías, extinción del Cuerpo de Granaderos, derogación del artículo 145 del Código Penal Federal, indemnización de las familias de los muertos
y heridos. Deslindamiento de responsabilidades por parte de las autoridades. Al ver que sus hijos siguen firmes a su lucha, Alicia prácticamente se da por vencida, por lo que sus hijos tratan de reconfortarla diciéndole que todo va a estar bien y no tiene por qué preocuparse de nada. En el transcurso del día, los servicios de luz y telefonía fueron suspendidos, dejando a cientos de familias sin comunicación. A mediodía, Graciela y Carlitos regresan a su casa de la escuela. Carlitos y su abuelo van a jugar a alguna parte del edificio, mientras que Graciela le ayuda a su madre a preparar la comida. Esta niña le platica a su madre la situación en la que se encuentran las calles, resguardadas por cientos de elementos policíacos y soldados del ejército. Hace el comentario que escuchó que la razón de tanta vigilancia es por el mitin que se llevará a cabo esa misma tarde. En el sitio donde Don Roque y su nieto estaban jugando, llegan 3 personas, las cuales 2 estaban armadas. Con el fin de tener mejor campo visual, observan la zona y al ver que su mejor opción sería la azotea, se dirigen hacia ahí. Alicia y Graciela ponían la mesa para comer. El teléfono suena y atiende a Alicia. Quien llama es Humberto, preguntando por sus hijos y ya todos se encontraban en casa, pero por la pésima recepción, esta señora apenas logra entender lo que su marido quería decirle. Trata de regresarle la llamada, pero al ver que no hay línea, le pide de favor a su hija que vaya con la vecina para pedirle de favor la deje usar su teléfono para contactar a su padre. Pero el teléfono de la vecina y al parecer todos los teléfonos de la zona estaban inservibles, ya que su vecina tampoco tenía línea. Graciela fue de calle en calle buscando un lugar donde hacer su llamada, pero falla en el intento. De vuelta en casa, pone al tanto a su madre, a quien le extraña todo lo que está pasando, ya que nada de esto parecía ser solo coincidencia. Por la tarde, mientras la familia hacía algunas cosas de sus propios intereses, Carlitos y Graciela se asoman por la ventana de su departamento, observando la multitud que conformaba el mitin. Graciela le dice a su madre que tiene que salir por un momento, ignorando por completo la preocupación de Alicia por todo lo que estaba pasando en las calles. La chica sale de casa y poco tiempo después escucha un dirigente del movimiento estudiantil dando inicio al mitin por medio de un megáfono. Alicia, inquieta, le pregunta a su padre si cree que pase algo malo, a lo que Don Roque le responde que depende de cuál sea la reacción de los manifestantes. Le hace saber sobre los francotiradores que hay en la azotea y que él cree que tanto militares, policías y granaderos a lo más que llegarían es en darle un susto a los estudiantes y personas involucrados en esta protesta. Alicia tiene los nervios de punta. La preocupación de una madre que está consciente sobre los peligros que pueden llegar a correr sus hijos no son de tomar a la ligera. Algo en su sexto sentido le dice que algo no anda bien, por lo que teme lo peor. Don Roque se mantiene ajeno al pesar de su hija. Él cree firmemente que si a sus nietos les pasa algo es porque ellos mismos se lo han buscado. Piensa que lo mejor sería que los encarcelaran unos días para que escarmentaran y comenzaran a comportarse como ciudadanos ejemplares. Aunque muestra una pequeña preocupación, reafirma que él mismo les ha llamado la atención, aunque fallando en el intento. Le recuerda a su hija sobre las influencias en el gobierno con las que cuenta Humberto, motivo por el cual no debería de preocuparse, ya que por dichos privilegios podría ayudar a Jorge y Sergio en dado caso que tengan un problema mayor con la ley tras este revuelo. Cerca de las 6 de la tarde, el vocero que se encargaba de dirigir y dar información a los manifestantes da por terminado el mitin, lanzando el último comunicado sobre la cancelación de la manifestación que se llevaría a cabo hacia el Instituto Politécnico Nacional para que los militares que resguardaban el plantel se retiraran de ese lugar. Ya que el 23 de septiembre de 1968, tras liberarse un enfrentamiento cuerpo a cuerpo entre estudiantes contra granaderos y policías, vehículos del ejército hacen sus primeras apariciones cerca de las 8:30 de la noche, ya que la lucha se había extendido por 3 largas horas, tomando inicio alrededor de las 5 de la tarde de ese mismo día. Según versiones periodísticas y testimonios de los estudiantes participantes, del 21 al 24 de septiembre se liberaron las batallas más fuertes del movimiento estudiantil de 1968. Pero muchas personas, y me incluyo, desconocíamos toda esta información. Para muchos de nosotros el movimiento estudiantil solo ocurrió el 2 de octubre, cuando ya vimos que no es así, y solo fue el clímax de una serie de eventos que violentaba contra los derechos a la libre expresión a tal punto de que cientos de vidas fueron tomadas. Pero ¿por qué se cree que del 21 al 23 de septiembre se dieron los enfrentamientos más fuertes? Según informes, los jóvenes que tomaron parte formaron barricadas, amontonaban botellas, estopas, gasolina, chapopote, entre otras cosas más. Tras estar en una pelea en desventaja, tomaron palos, botellas y piedras para poder hacer frente a policías, granaderos y soldados del ejército. El enfrentamiento, que ya se había extendido a las 8:30 de la noche, se extendió aún más, finalizando entre las 12:30 de medianoche a las 3 de la mañana, gracias a que militares lograron debilitar la barricada que resguardaba a los alumnos que estaban promoviendo el disturbio. Por ese motivo, el ejército hace ocupación del casco de Santo Tomás en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. El mitin, que se había organizado el 2 de octubre, tenía como fin dirigirse hacia ese lugar, exigiendo que el ejército
ejército desocupara el plantel educativo, pero los dirigentes del movimiento estudiantil decidieron cancelar la marcha hacia el Politécnico para evitar un nuevo enfrentamiento, ya que por lo que podemos escuchar en la película, el vocero que estaba hablando por el megáfono repetía una y otra vez que no cayeran en la provocación, que nuevamente las autoridades incitaban a una nueva disputa. Les pide que se retiren con tranquilidad a sus casas, repitiendo que no caigan en la provocación. Al escuchar que el mitin había finalizado y por el ruido de las hélices de un helicóptero, despierta el interés de Carlitos, quien se asoma nuevamente por la ventana y es testigo de cómo lanzan luces de bengala y cómo armas de fuego comienzan a ser detonadas en contra de los manifestantes. Alicia se percata de esto, quien aterrorizada teme por el bienestar de sus hijos. Don Roque les pide que se alejen de la ventana por lo peligroso que puede ser el fuego cruzado. De igual manera observa tal atropello y por su expresión que inspira pánico, vemos que a pesar que él simpatizaba firmemente con las leyes y el régimen del sistema político, desaprueba completamente la decisión que el gobierno había tomado esa noche que había marcado al país entero. Una bala perdida atraviesa la ventana e impacta contra una imagen del Sagrado Corazón de Jesucristo. Por lo peligroso de la situación, Don Roque lleva a su hija y a su nieto a su habitación para resguardarse hasta que este infierno termine. Alrededor de las 7 de la noche los disparos cesaron. En la calle solo se escuchaban los ruidos de sirenas, cómo caía la lluvia, el sonido de los tanques y uno que otro disparo que arremetían contra personas que trataban de escapar. El ejército y la policía habían tomado con éxito la Plaza de las Tres Culturas. Tras el sonido apaciguante del altercado, Don Roque cree que es buena idea ir por su nieta Graciela, ya que recordemos ella había salido de casa para encontrarse con una de sus amigas y poder hacer sus tareas. A pocos instantes de que Don Roque sale de casa, Jorge y Sergio entran por la puerta junto con algunos compañeros del movimiento. Uno de ellos se encuentra gravemente herido, por lo que lo llevan a su recámara. El joven herido, quien se llama Luis, les implora entre lágrimas y desesperación que vayan a buscar a su hermana. Alicia comienza a tratar su herida al mismo tiempo que platica con él para poder distraerlo. Luis habla un poco de cómo fueron los hechos al perder a su hermana. Dice que los dos eran estudiantes del Politécnico y en la marcha tras las agresiones por parte de las autoridades, los civiles comenzaron a correr y por este acto en masa, la hermana del joven cayó al piso y él, al querer regresar por ella, no pudo hacerlo ya que las personas obstruían su paso al mismo tiempo que lo empujaban hacia la dirección contraria. Sintió un dolor en el brazo, vio su propia sangre, entró en pánico y dejó a su hermana en ese sitio. Algunos de los jóvenes se encontraban en shock y no terminaban de asimilar lo que estaba pasando. Queman sus credenciales estudiantiles diciendo que en estos tiempos parecía que era más peligroso ser un estudiante que un delincuente. Alicia le sugiere a esta chica que se deshaga de todo lo que tenga que ver con el movimiento estudiantil para que no hayan pruebas que los puedan perjudicar si en dado caso las cosas se llegan a complicar. En una de las habitaciones del departamento, Jorge, Sergio junto a su madre y los compañeros de protesta platican a más detalles sobre lo sucedido, entre lo que resalta cómo fue que inició todo. Uno cuenta que él estaba en las escaleras del tercer piso del edificio donde se llevaba a cabo el discurso, quien junto a otros compañeros cuidaban a los dirigentes del consejo. Cuando el mitin finalizó, se disponía a marcharse a su casa, pero al ver que algunos civiles con pañoletas blancas en las manos rondaban por el sitio, se regresó a ver qué pasaba, comentando que esas mismas personas con guantes blancos bloquearon todas las salidas. Al momento que las bengalas alumbraban el cielo, los supuestos civiles con guante blanco que bloqueaban la salida gritaron: ¡Aquí, batallón Olimpia! E iniciaron el fuego contra los manifestantes sin importarles que niños y amas de casa se encontraban en ese sitio. La plática es interrumpida por Don Roque y Graciela, quienes escoltados por un subcomandante y un soldado más llegan a salvo a casa. Al mismo tiempo, lo que podrían ser oficiales o cuerpos del batallón Olimpia, quienes no se distinguen por vestir de civiles, arremeten contra un profesor y algunos estudiantes que trataban de esconderse en ese edificio. Padre e hija son testigos de la brutalidad con la que estas personas son tratadas. Al igual que Don Roque y Alicia, el subcomandante y el otro soldado miran con una impotencia la bestialidad con la que estos oficiales golpean y se burlan cínicamente de los estudiantes, como si pareciera que enfermos de poder estimularan un placer que deliberadamente descargaban una y otra vez contra estos individuos. El subcomandante ordena que se detengan y se despide de esta familia, recomendándole a Don Roque que no le abran la puerta a nadie y que se mantengan alejados de las ventanas. Luis, el estudiante que
estaba herido parece no mejorar, por lo que Don Roque sugiere que sea entregado a los camilleros que están auxiliando a los heridos en las calles. Jorge enfrenta a su abuelo y le dice que él no va a entregar a nadie, aunque Don Roque no lo decía con malicia, pero por el evento traumático que Jorge y compañía habían vivido estaba a la defensiva y por eso reaccionó de esa manera. Cegado por la injusticia, el odio y todo lo negativo que ese día representaba, no prestó atención en lo más importante que su abuelo le había dicho. ¿Vas a arriesgar a tu madre y a tus hermanos? El pensar egoísta de una persona que defiende sus ideales pero que además no ve más allá de lo que su lucha representa nos puede llevar a cuestionar hasta qué punto pelear por lo correcto y lo incorrecto resulta ser correcto. Si eso mismo conlleva arrastrar a una persona inocente que además no simpatiza con los ideales que promueves, cayendo en un círculo vicioso en el que solo es otra manera de violentar la libre expresión y la toma de decisiones. Jorge, al decir estas palabras, quizás se había convertido en un dictador más que dio por hecho que las cosas tenían que ser así y punto. Pero reitero, quizás por los eventos traumáticos que este joven había vivido, no estaba viendo más allá de lo que podría desencadenar su lucha en su hogar. En fin, Humberto llama nuevamente a casa y le hace saber a su esposa que en un ratito más llegaría. Alicia le dice que se cuide y prefiere no comentar nada sobre lo que está pasando. El servicio eléctrico regresa, todos en la mesa comparten alimentos mientras que algunos estudiantes hablan con sus familias para que no se preocuparan. La serenidad dura poco. A las 10:15 de la noche, una nueva oleada de ráfagas, explosiones y sirenas dan pie a otro tiroteo que finaliza 35 minutos después. Cuando todos disponían a dormir, Humberto llega a casa. Un padre que había vivido en carne propia no uno sino dos eventos de esta magnitud, ya que anteriormente él había contado que cuando era niño se había levantado en armas para defender su derecho al voto, y en ese momento fue testigo de los daños intencionales y colaterales. Como lo habíamos visto en un principio, él no buscaba ir en contra de los ideales de sus hijos nomás porque sí, pero es normal que los padres asimilen los peligros, los daños, las consecuencias y todo lo que resulta un riesgo para su familia. Ahora sí, antes de dormir, los estudiantes planean cómo es que van a salir de ese edificio para regresar a sus hogares sin que sean vistos. La luz se apaga y por fin un día que resultó ser todo un infierno queda atrás, pero dejando una enorme herida al país, a los habitantes y a las personas que luchaban por defender sus creencias políticas. En el transcurso de la noche se escucha el lamento de una madre en busca de su hijo preguntando dónde está. Con una voz corrompida por la desesperación toca de puerta en puerta para saber de su paradero, pero no obtiene respuesta. El 3 de octubre el sol apenas iluminaba el cielo con sus primeros rayos, cuando de manera agresiva llaman a la puerta del departamento donde esta familia vivía. Al momento que Humberto atiende, entran 3 personas armadas que no se identifican, pero coinciden con la descripción que los jóvenes dieron a conocer, al portar la pañoleta blanca en la mano izquierda. Humberto hace valer sus derechos, pero estas personas lo pasan por alto. El objetivo de irrumpir de esta manera era con el fin de catear cada morada de los residentes de este edificio en búsqueda de estudiantes. El ambiente tenso cada vez se volvía más tenso. Las autoridades, que ya de por sí estaban haciendo uso excesivo de la fuerza y de su posición autoritaria, comienzan a hacer destrozos en la habitación de Jorge y Sergio. Al ver el póster de un referente que obtuvo mucho impacto en los revolucionarios, se dan cuenta que estos dos chicos seguían estos ideales de lucha y querían encontrar actividad incriminatoria para poder tener una razón para hacerle daño a esta familia. Ven que uno de los colchones está ensangrentado y deducen que algo esconden y que en la casa hay más personas. Amenazan a Humberto para que los delate, pero decide no decir palabra. Al ver que su padre corría riesgo, quien cede es Sergio. Le pide a los estudiantes que salgan de sus escondites. Los estudiantes salen más a la fuerza que por voluntad. Inicia una pelea y a cada uno les arrebatan la posibilidad de ver un nuevo día. Sus vidas son tomadas y la familia, al ver que su destino es el mismo, pelean con coraje y valentía. Hombres, mujeres, niños, estudiantes y personas mayores, tal y como el pueblo mexicano peleaba de la mano ese 2 de octubre. Lamentablemente, por no tener las armas necesarias para defenderse, al igual que todos los que se manifestaron el día anterior, pierden la pelea y pierden la vida. Esta nefasta autoridad se aleja y Carlitos es el único testigo, quien ve los cuerpos de sus familiares caídos, ya que gracias a que Don Roque lo había escondido, fue el único sobreviviente quien se aleja del cuarto cuando ya no se escucha peligro. Entre lágrimas se dirige fuera del edificio, finalizando de esta manera la película. Este video se hizo con el fin de entretener y de recordar uno de los clásicos del cine mexicano. Para desarrollar este video, consulté diferentes medios como Wikipedia, el Portal del Milenio y diferentes fuentes que dejaré en la descripción por si gustas
ayudas a investigar más sobre lo ocurrido el 2 de octubre de 1968. También me encantaría que en los comentarios dejaran algunos datos curiosos sobre la película, los actores o información que tengan acerca de este evento para echar un poquito de chisme. De mi parte sería todo. Si te gustó el video, recuerda que puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Yo soy Chris, espero que te encuentres de lo mejor, te mando un fuerte abrazo y nos vemos para la próxima.